Así que Buenas tardes. nada, un placer tenerte por aquí, Claudia, como siempre. Muchas gracias. Y nada, un poco pues charlar contigo, ver un poquito, pues, oye, hablar un poquito de Cuba, que es lo que nos gusta, lanzarte algunas preguntas, ver un poquito, Bueno, pues, durante este año que ya está ahí coleteando, pues, un poquito, pues, qué has ido haciendo, qué has ido viviendo, algunos eventos, me imagino que habrás asistido y demás, bueno, que nos cuentes un poquito también cómo ha ido el año, tendencias que buenísimo. veas también, que parece que está todo ahora revuelto con el tema de la IA y demás. Pero bueno, Buenísimo. es eso, charlar un poquito contigo y nada, pues pasar un buen ratito. Así que nada, un placer de Buenísimo. verdad tenerte por Muchas aquí. gracias. Muchas gracias, Víctor y equipo por la invitación y por la posibilidad de conversar en este espacio. Siempre encantada de participar en estas actividades, y bueno, seguir fomentando lo que es la disciplina del testing y bueno, lo que es la calidad. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Pues nada, este año, ¿cómo ha ido? ¿Has estado, digamos, en varios eventos? ¿Has estado participando o demás? O sea, ¿cómo has ido viendo, digamos, la tendencia, digamos, del testing o demás? Bien, o sea, pensando un poco lo que son los Mm. eventos, Sí, si podemos ver la pregunta como en dos partes, podemos verlo como, sí. bueno, cómo han sido este año los eventos. Bueno, yo Ujú. creo que, y después podemos ver un poco más, un poco no sé, la evolución del testing en la industria o lo que sea, podríamos Sí, ver sí. algo así, pero viendo un poco el tema de los eventos, yo creo que este año, después de post-COVID, por decirlo de una forma, Mm. al menos aquí en Latam, es como que se volvió a activar muy fuerte Sí, todo lo que tiene que sí, ver actividades presenciales. ¿Sí? Nosotros, sí. al menos en LATAM, bueno, para dar contexto, para los que no conocen, vivo en Uruguay, Mm. en LATAM, y bueno, nosotros durante la pandemia tuvimos varias actividades eh, virtuales. Creo que la pandemia aceleró y fomentó Mm. mucho el acercar puentes entre comunidades y distintas zonas geográficas para tener actividades virtuales que capaz que antes se hacían presenciales, y creo que eso ayudó mucho a que se globalizara el conocimiento, ¿sí? Lo que ha sucedido, yo, para dar contexto, también coorganizo Testinui, que es una conferencia de testing, fue la primera en Latinoamérica, de habla Sí, hispana, sí. y este año cumplimos 10 años y celebramos Ujú. la 10ª edición. Entonces, viéndolo desde la perspectiva de la organización de eventos, nosotros el año pasado habíamos empezado y el anterior a tener alguna actividad semipresencial, algunas cosas en Ujú. menor escala, en modalidad presencial y otras más virtuales. Y este año volvimos con todo a la parte presencial. Ujú. Y también sucedió lo mismo en otras comunidades en Latinoamérica. Creo que este año fue como la vuelta a la presencialidad, Sí, más allá sí, de que se mantiene un esquema híbrido en muchos contextos, y en muchos sí. contextos también está la virtualidad como estas instancias que nos permite estar cerca por más que estamos a kilómetros de distancia. Ujú. Creo que también actividades presenciales volvieron con fuerza, ¿sí? Sí, Entonces, en ese es un poco la tendencia, por lo menos lo que se va viendo, que eventos, digamos, que eran presenciales únicamente, es verdad que prácticamente la mayoría tienen una jornada presencial, una jornada online, un poco que permite abrir un poco esas puertas, exacto. que quizá estábamos cerrados. Me acuerdo, no sé si creo que fue el año de la pandemia cuando lo hicisteis virtual. Ay, perdón, que está entrando ya la gente, le voy dando y va pitando. No No hay sé si lo problema. escucháis todos, pero yo por lo menos sí escucho el pitidito. Eh, y, y me acuerdo de participar, creo que fue el mismo año de la pandemia en el Sí, evento y demás, y fue como que siempre habíamos hablado, o bueno, cuando estuvimos en presencial también en VLC Testing, que es cuando te conocí en persona, el decir, joder, qué guay el poder participar en estos eventos que me resulta complicado el poder ir, ¿sabes? Porque al final, a ver, el ir, a lo sí. mejor, si estás invitado a hablar y demás, oye, pues al final lo puedes gestionar de otra manera con la empresa y demás, pero si no para ir, digamos, de oyente es más complicado, porque es un viaje Sí, largo, no son baratos, sí, y oye, creo que es un buen enfoque que está teniendo todo el mundo en, pues yo sí. creo que en todos los eventos prácticamente, ¿no? Sí, nosotros, previo a la pandemia, lo que teníamos era streaming
de las claro. actividades que sucedían en la conferencia, pero no organizábamos actividades específicas como Ujú, webinars claro, particulares a eso. Después claro. empezamos con el, junto a al año anterior a la pandemia, Ujú. no, el 2020 fue cuando incorporamos los 2020 yo creo que webinars. fue, sí, sí, sí. Exacto, entonces hasta el 2019 había sido las actividades presenciales con Ujú. streaming, pero no Sí, había como sí. una participación activa de la persona que estaba del otro lado de la pantalla. Entonces era como Claro, el día claro, de la eso es. conferencia, Pues. era como el día de la conferencia, lo que hacíamos era hacer streaming de las charlas. Mm. Después con el 2020, cuando vino la pandemia, empezamos a organizar webinars, que fue como, creo que fue algo general, global, que sucedió en todos lados, que creo que Sí, estuvo muy bueno sí, porque nos permite acceder a, como tú mencionás, a contenidos y tener conversaciones con personas que admiramos y son referentes que sí, quizás sí. de la otra forma no están tan cercanas. Y después creo que las conferencias se adaptaron no solo para hacer streaming de las actividades, sino también de darle una experiencia a la persona que participa en modalidad virtual y no Ujú. presencial. Sí, sí, Creo que hubo efectivamente. como una evolución ahí. Sí, 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 era como evento 2.0, ¿no? Como quien dice. Y es Exacto, cierto sí, que en otras charlas que hemos tenido, pues el otro día, como te comentaba, que estuvimos hablando con Fede, o sea, hablábamos todos, que hay muchas personas aquí ya de la comunidad, está Raúl, Albert, te lo presentaba antes, está ya por aquí Abel. eh, o sea, se lo decíamos, tenemos envidia sana, ¿sabes? De la reactivación que ha habido en LATAM de eventos y de cosas de testing que en España no lo hay. O sea, de verdad, o sea, en España hubo un boom, digamos, en el 2020 y demás con la pandemia de un montón de comunidades, de cosas online y demás, y luego se ha parado en seco y es cierto que tenemos por un lado el evento de Maxi, sí, bueno, también un poco por eso o sea, vive en Valencia y con lo que ha habido y demás, me acaba de escribir que está bien él y su familia, o sea, un alivio. O sea, el evento que organiza Maxi, VLC Testing, y tenemos el Expo Cuba como eventos, digamos, de referencia grandes, pero todos esos eventos que había, esas charlas que había, digamos, más presenciales, que a lo mejor o más pequeñitas y demás, ya no se hacen. O sea, es muy, muy complicado el hacer, o sea, el poder volver a ese tipo de cosas. No sé la situación, pero es verdad que aquí en LATAM es tremendo el movimiento que hay. Es tremendo. sí, sí, creo que creo que hay como, sí, mucha energía por detrás Sí, que sí. hace que se den esas cosas. Y creo que también es eso de la necesidad también de generar espacios, Ujú, también de generar tendencias en la industria, porque ujú. uno también al generar este tipo de eventos, lo que hace es estar en un ecosistema con la industria, Sí, entonces evangeliza, capacita, es como que se sí, nutre todo ese sí. ecosistema, no es algo como aislado. Entonces yo creo que Ujú, en la TAM hay mucho esfuerzo también por ese lado. ¿Sí? Ahora en este último mes hubieron conferencias de testing, todas de acceso gratuito. Hubieron en Chile, hubo en Bolivia, y el testing en hubo, bueno, Chile, sí, 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 hubo sí, en sí, sí, claro, Colombia, claro. también hay una comunidad muy fuerte en México. Ujú, sí, sí, Entonces es sí, sí. como, y creo que también algo que capaz que hace que sean como más, estén más expuestas, es que en general todas las personas que estamos por detrás de esas comunidades Ujú, estamos también en contacto. Yo creo que sí, sí. hay como eh, no un acuerdo explícito, pero sí creo que está como dado de que queremos potenciarnos Ujú, como industria. Entonces, yo creo que hay mucha solidaridad y mucho apoyo entre las distintas comunidades. Entonces, que yo ujú, creo que es algo crucial hoy por las exigencias del mundo, el sí, tener sí, partners y aliados. Entonces, yo creo que esa estrategia la hemos llevado a las comunidades, porque en sí, sí. definitiva organizar un evento requiere mucho esfuerzo, no solo en horas, Sí. mucha energía, mucho tiempo, mucha coordinación de muchas personas. Entonces, bueno, sí, hay como un poco de todo en esa ecuación. Sí, 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 sí. Aquí es verdad que aquí los compañeros y yo nos volvemos locos para intentar hacer cosas y demás, porque es verdad Sí. que te diría, que no es porque la hayamos montado nosotros ni nada, ¿no? Pero de comunidad real en España, te diría uy, perdón, no. ¿Sí?
Que no sé quién me llama, Albert, no sé, se ha debido confundir, que era el compi que estaba por aquí, se ha debido dar sin querer al botón. No hay problema. No, lo que os decía, que te diría que somos, yo creo, la única comunidad que hay en España ahora mismo, de Cuba. Que yo Ah, sepa, por lo menos, bueno, pero a ver qué le pasa a Albert, espera un segundo. sí, sí, no hay problema. No, no hay problema. Espera, voy a desconectar esto, no sé qué me está llamando, no Tranqui. sé qué es lo que... Vale, nada, lo que te comentaba, que al final yo creo que somos la única comunidad, o sea, no, que yo conozca no hay. Y luego es verdad que allí en LATAM pues está Undertest, que es enorme y grande, que lleva un montón de Sí, tiempo, Quaminders, o sea, bueno, me salen varias, pero que hay un montón y ese movimiento es tremendo, ese movimiento es sí, tremendo sí, y oye, hace como que te entren ganas de, joder, de sí, hacer más cosas y total. demás. Raúl, un compañero que está por aquí, que está ahora súper involucrado en un montón de eventos y un montón de cosas, igual eso te lo puede decir, que está indagando ahí, entrando y en eventos y en un montón de cosas y está igual, está ahí diciendo, joder, ¿dónde están los eventos de testing en España? Sí, Sí, sí. Y esto al final, digamos, todo esto que estáis generando allí, ¿vale? También se ve como un cambio de tendencia en la industria del CUA. O sea, a lo largo de, sobre sí, todo de este último año, te diría, porque el año pasado también lo hubo, pero este último año se ve cada vez un cambio más grande de tendencia, digamos, en la industria del CUA, de cómo se hacen las sí. cosas, de cómo hay que formarse, de qué caminos nuevos se están abriendo en el mundo del CUA y demás. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estás viviendo durante este año? Sí, sí, yo te diría que nosotros al estar en el contexto de una industria de tecnología, el Sí, cambio es una realidad, ¿sí? El cambio es como la constante. Entonces, sí, sí, creo sí, que es muy importante, más allá de lo que esté en tendencia o moda, es tener como las habilidades para poder ser parte y acompañar ese cambio. O sea, yo creo que la sí, industria de lo que es la calidad y las pruebas, no en el último año, pero sí en los últimos quizás 10 años, ha evolucionado y madurado muchísimo, ¿no? Nosotros si sí, pensamos lo que sí. era antes, lo que era la construcción del software, antes teníamos procesos tradicionales en cascada y luego surgieron las metodologías ágiles, Sí, sí, principalmente con el sí, objetivo de tener una retroalimentación más temprana del sí, negocio y de nuestros usuarios para validar que estamos resolviendo lo que nosotros o nuestros usuarios necesitan. Entonces, ujú, inicialmente, si nosotros vemos cómo eran nuestras estrategias de pruebas, en sí, ese sí, entonces o en esa transición quizás estaban principalmente más enfocadas en una cobertura funcional y manual, pero ujú, luego para poder dar respuesta a tener un proceso iterativo incremental por entregas frecuentes, la sí, automatización sí, funcional empezó a tener un rol importante para dar apoyo a tener esa cadencia de entregas sí, frecuentes sí, y sí, tener madurez en el sistema. Entonces, la sí, automatización empezó a tener un rol sumamente importante y la industria ha madurado en ese aspecto. Después, ujú, si seguimos como repasando lo que es la línea de tiempo, eh, eh, a medida que el paradigma de cómo construimos software fue cambiando, ujú, también hubo no solo, a mi entender, un cambio de paradigma en las estrategias de prueba, de tener una estrategia de prueba quizás solo de esfuerzo manual e incorporar la ujú, automatización para dar soporte, sino que también hubo como un cambio muy grande cultural a nivel de los equipos, de pasar a entender que la responsabilidad de las pruebas y la calidad de lo que estamos construyendo es una responsabilidad compartida. O sea, ya, pasamos de ya, tener quizás una cultura en nuestra organización o equipo donde pensábamos que el tester era el guardián o el policía de la sí, calidad, sí, sí, a tener una visión más amplia de lo que es el rol del testing, en lo que es un proceso de construcción de desarrollo de software, que en realidad lo que hace es evangelizar las pruebas y un enfoque de calidad para estar en etapas tempranas pensando en la construcción del software con calidad interna y externa. Es decir, sí, pasamos de sí, un sí, enfoque, estoy como tester para encontrar defectos, sí. a soy un tester que ayudo y colaboro en la prevención de los defectos. Entonces, hay Sí, sí, como, sí, 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 hay, es como que hemos salido, digamos, de estar en una cajita dentro, digamos, del flujo exacto, a estar a lo largo de todo el flujo. exacto, Sí, sí, exacto. Y pensando en esto de lo que son los procesos, o en esa evolución, después
algo que ha cambiado mucho en cómo nosotros pensamos nuestras estrategias de pruebas es que a medida que fue evolucionando o fuimos transicionando de estos procesos más tradicionales a procesos más o metodologías ágiles, el proceso de construcción de software está integrado al proceso de desarrollo y testing. No son como procesos independientes, sino que ahora tenemos infraestructura, pipelines de integración continua o de integración continua, en el cual nuestra automatización, por ejemplo, también tiene un rol distinto. Porque antes el rol era más, tengo una suite de automatización para dar soporte a las pruebas de regresión. Hoy día, en un proceso de integración continua, la automatización no es solamente una suite de pruebas de regresión, sino que la automatización funcional se piensa para dar soporte a la construcción del software. Por eso tenemos ahora estrategias más maduras que nos hacen pensar en la automatización, no solo a nivel de la interfaz gráfica, sino que también tenemos estrategias fuertes a nivel de las capas de servicio o a nivel de componente. ¿Sí? Entonces, creo que hay como una evolución muy grande. Al final, y es verdad que es un tema que ha salido en varias ocasiones, en varias de las charlas y demás que hemos ido teniendo a lo largo de este año, en el que hay veces que el rol de QA, gracias, bueno, sí, gracias a estar presente, digamos, en todas las capas del ciclo de desarrollo, hay veces que se confunde el rol como tal. O sea, hay veces que incluso piden un QA y piden más un DevOps que un QA. O piden un QA y piden más, digamos, un desarrollador que un QA. Entonces, eso al final, a ver, si se hace ver a las empresas, es cierto que es positivo porque tenemos o sea, somos muy, muy transversales y tenemos la capacidad de ponernos diferentes gorras a lo largo de los ciclos de vida del desarrollo, cosa que yo creo que es muy positivo. O sea, podemos apoyar a cada uno de los equipos. Sí, yo creo que mucho de eso también se da porque los procesos están integrados. Entonces, es como más borrosa los perfiles o los roles, porque es como una responsabilidad más compartida. O sea, la construcción del software es responsabilidad de todo el equipo, ya sea con las pruebas, con las estrategias de prueba que se definen, y también cómo pensamos en la calidad interna y externa de lo que estamos construyendo. O sea, mismo las metodologías ágiles después evolucionaron a, como tú decís, a modelos como DevOps, porque no solamente pensamos en estrategias de prueba y calidad durante la construcción del sistema, sino después de qué pasa que está en producción. Pasamos a tener actividades de monitoreo, de análisis de cuáles son, hacer hipótesis, bueno, por qué se usa, no se usa. Empezamos a entender qué es lo que pasa en producción para después, en siguientes iteraciones, mejorar lo que ya construimos también. Entonces, en ese ciclo infinito de construcción, las pruebas y el enfoque de calidad está presente en cada uno de esos momentos del ciclo. Sí, efectivamente. Y eso yo creo que eso es muy positivo, digamos, dentro del marco tecnológico y de nuestro rol profesional. Es cierto que si ves informes y demás de diferentes entidades, es verdad que estamos todavía a la cola de los peores pagados en tecnología, lamentablemente, pero bueno, creo que irá cambiando poco a poco el tema. A ver, yo creo que hay empresas que en al menos he tenido la posibilidad de colaborar y trabajar en empresas que tienen procesos y metodologías muy maduras con respecto a la construcción de software. Después hay empresas que están en ese camino. O sea, yo creo que nunca existe que llegás a la excelencia. Yo creo que uno siempre está en la mejora continua, porque mejora un aspecto y como mejoró ese aspecto, tiene como más visión de que puede ver otras cosas que antes no podía y ahora va a querer mejorar esas. Por eso creo que también es un proceso de mejora continua. Mismo el modelo de DevOps ahora también ha evolucionado a otro modelo, que es el de pruebas holísticas que propone Janet y Lisa ya hace un par de años, que sigue reforzando ese concepto de pruebas integradas en todo el ciclo de construcción del software. Hay un libro de ellas que es un ebook, en realidad, que se puede descargar en forma gratuita, que está en la plataforma Agile Testing Fellowship, que si no los llegaron a leer, se los recomiendo, porque son muy pocas páginas, pero lo que ellas hacen es, en este
diagrama, modelo Sí, de como un pruebas infinito, ¿no? holísticas, Como un el infinito infinito, este, lo sí, que, sí, sí. lo que ellas refuerzan es, bueno, en cada momento que estamos en ese proceso o en ese ciclo, como a nivel de equipo, o sea, no solamente desde el sombrero del tester, sino como a nivel de Sí, sí, equipo, sí. nosotros podemos pensar las pruebas y la calidad según en qué momento estamos en la vida del software, por decirlo de una forma. Y la verdad que está súper interesante. Hay muchos conceptos que se van madurando ya de cosas que ya veníamos haciendo, pero me parece que es una buena idea de cómo está presentado desde el punto de vista que está integrado. Sí, Entonces es sí, sí, como, sí, nos sí, sí, permite sí. tener como conversaciones a nivel de equipo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Este, pues interesante el libro. No lo conocías, he visto el curso, sí, he visto que dan un curso de una formación y tal, pero no sabía que existía el libro. O sea, ya sí, sabiéndolo, sí. es un ebook, creo que Ujú, tiene 60 páginas, algo así. ujú. Es solo virtual y es de acceso gratuito. Y la verdad que es muy ameno de leerlo, lees al Sí. toque. Sí, Como sí, sí, decimos sí, acá, no, pues rapidísimo. sabiéndolo cuando luego publiquemos, digamos, la charla y demás, lo buscaré y demás y lo integro, porque siempre es verdad que salen cosas, pues, a ver, igual, el libro de Fede, que yo creo que se lo ha leído medio Sí, planeta, pues igual salió y iba a sacar una nueva edición y demás, y igual se publicó y tal, y dije, oye, pues está aquí y demás, o sea que también muy interesante porque luego la gente que va viendo, digamos, la charla luego en el canal de YouTube y demás, sí, también obvio. se nutren, digamos, de, oye, de toda esta información que es importante. Sí, nada, también sí me gustaría dar paso a mi compañero Raúl, que tenía una pregunta ahí en Obvio. Telegram, Sí, que es un compañero de la comunidad, que es sí. experto en automatización, y tenía ahí una pregunta que estábamos moviendo por Telegram para lanzarte, muy relacionada un poco con esto, digamos, Bien. de, oye, ¿cómo ha avanzado la industria? Y, bueno, pues cómo ha avanzado, digamos, con la industria, pues algún tipo de herramienta y demás. Así que nada, te doy pie ahí, Raúl, y dale. Si puedes levantar el Bueno, micro, si no, vale. Si te doy permiso. buenas, Sí. a ver Buenas, qué ¿cómo tal me va estás? la conexión. A ver, tenía por aquí apuntado que cuáles son o cuáles consideran las herramientas emergentes pues ahora más prometedoras en nuestro mundillo de la calidad. Bien. Sí, ahí te voy a dar como una respuesta que como un poco más Ajá, distinta, vale. capaz que te respondo otra cosa, porque yo en general, pero vamos a ver si respondo igual. Yo en general intento no recomendar herramientas Ujú. ni mencionar herramientas, porque no porque no quisiera compartir experiencias, porque eso sí lo he hecho, esto sí me funcionó, esto no, pero siempre contextualizado algo. ¿Sí? Entonces, yo creo Ajá. que cuáles son las herramientas que son exitosas en nuestro uso son aquellas que para nuestro equipo y nuestra organización tienen sentido. Entonces yo creo que lo más importante, más allá de saber cuál es el top 10 de las 5 herramientas o cuáles son las herramientas que están Ujú. como en tendencia, es, bueno, cuáles son las habilidades que yo tengo que tener o mi equipo tiene que tener para, dado ese bombardeo de herramientas, porque hoy es impresionante la Oh, cantidad de es opciones que tremendo. hay, Sí, 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 es tremendo. cuáles son, Sí, exacto, cuáles son las cosas que yo necesito saber para poder evaluarlas, para entender claro. si las puedo usar en mi contexto. ¿Sí? Entonces, el Ajá. contexto implica mucha cosa, ¿no? Es cuál es el stack tecnológico del sistema que quiero probar, cuál es la Ujú. arquitectura, cuáles son las restricciones que tengo, o sea, cuáles son las habilidades que hoy tiene mi equipo, que tiene o no tiene y que tengo que desarrollar, Ujú. y entender que no es Ajá. menor para qué quiero la herramienta. Entonces, porque no es, a Claro. veces también lo que Sí. sucede es que queremos incorporar herramientas porque están de moda o porque hay bombardeo y quizás Mm. no es lo que Sí. realmente resuelve. Entonces, yo creo que me pararía un paso antes y diría, si de todo este set de herramientas que hay, que Sí, además las podemos sí. como clasificar en cosas distintas, porque pueden haber herramientas para automatización funcional, para performance, para seguridad. Ajá. Entonces, según lo que queramos resolver, sí podemos investigar esos top 10, top 5, las más recomendadas, evaluar, pero después evaluarlas en nuestro contexto. Entonces yo en Claro. general, cuando hablo de este tema, me gusta más reforzar la importancia de desarrollar esas habilidades o tener el conocimiento
para dar soporte a esa evaluación o ayudar en esa evaluación, ¿sí? Creo que hoy estamos además en un punto de inflexión, o más que un punto de inflexión, creo que estamos en una transición en los paradigmas de cómo construimos software, como tú mencionabas, Víctor, también por el papel que la inteligencia artificial está teniendo hoy día. Sí, Yo creo efectivamente, que, efectivamente. entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío interesante sí, de también, no solamente de cómo pensar cómo vamos a probar un sistema que ya utiliza inteligencia artificial como parte de su solución, sino también cómo nosotros vamos a evaluar esas herramientas Sí. para entender qué resultado nos da. Entonces yo creo que nosotros ahora estamos como en un lindo punto de la historia. Sí, sí, sí. Que sí, tenemos como un desafío súper interesante. Yo creo que estamos en un buen momento. Entonces yo creo que hoy hay muchísimas herramientas, creo que hay un bombardeo impresionante de herramientas que tienen como soporte inteligencia artificial. Sí, Creo sí. que el desafío que tenemos hoy es eso, entender cuáles son las habilidades que nosotros necesitamos para poder evaluar esas herramientas y utilizarlas, ¿no? O sea, yo creo que claro. es muy importante, sí. Sí, Sí, a sí. mí me gusta mucho eso que dices, porque yo lo que he vivido en mi experiencia es que muchas veces no es la herramienta más puntera o la más famosa o la que más Exacto, tendencia tenga en Internet, en las estadísticas, sino la que mejor se adapta al equipo en cuanto a la exacto, automatización. Ujú. ¿Por qué tiene que exacto, ser Selenium? ¿O por qué tiene que ser Cypress? ¿O ahora Playwright? exacto, O sea, lo que tú veas como equipo y quien lleve la exacto, voz cantante, entre todos veáis, oye, ¿cuál es la curva de aprendizaje? Incluso para herramientas para el resto. O sea, si vas a hacer algo de exacto, performance o de pruebas de seguridad o lo que sea, o ahora con la IA, lo que a todos nos sume y nos pongamos cuanto antes en marcha, porque si la curva de aprendizaje de cualquier tecnología nos va a llevar meses en aprenderlo y en sí, adaptarlos y sobre todo que nos motive, porque muchas veces las cosas no son difíciles de aprender, sino claro, cuestión de motivación, porque si a ti te están diciendo tienes que aprender Python con no sé qué, no sé cuánto y ya está, sí. joder, qué pereza, pues entonces, por muy fácil que sea, no te va a no lo vas a hacer con ganas. Sí, Entonces, sí, totalmente. por ahí van los tiros. Sí, sí, yo creo que, como tú mencionás, es muy importante ese contexto al evaluar la herramienta del equipo, las habilidades, y también Mm. cuál va a ser el ciclo de vida del sistema que estamos probando. No es lo mismo pensar una estrategia de Ajá, pruebas, de automatización, performance o seguridad, pensando que es un producto que capaz que está en el mercado un año porque es para, no sé, para la Copa Mundial, Ya, y termina el ya, mundial y ese software se descarta, a tener un sistema que está en el mercado 10 años. Entonces la claro, estrategia de claro, prueba, claro. el mantenimiento de esas pruebas claro, se piensa distinto. Entonces yo creo que es como muy importante siempre contextualizar, ¿sí? Yo creo que mi recomendación sí, con respecto a las herramientas es eso, contextualizar y después Mm. de ese bombardeo elegir un set de 4 o 5 con el criterio que entendamos y evaluarlo según las cosas que nosotros queremos que nos dé esa herramienta, ya sea Ujú. facilidad de mantenimiento, facilidad de escritura, si estamos pensando en automatización, claro, qué habilidades necesito el equipo, no es lo mismo si tengo o qué habilidades tengo que desarrollar, entonces cuáles son los tiempos que tengo, las restricciones, los presupuestos, entonces es claro. como que Sí, en la sí, ecuación sí, hay como muchas variables, entonces es como sí. muy difícil decir esta Sí, herramienta o esta otra. Yo creo que es más de importante ese hecho, análisis. sí, de hecho, perdona Claudia, me No, por gustaría favor. añadir que si tienes que tomar una decisión en tu proyecto y necesitas como tener un pensamiento más crítico y coger más perspectiva, yo lo que he estado viendo es que no solo con un post viral o el referente X de turno que hable de ese contenido y sea como, vale, tiene que ser esta herramienta o esta manera de hacer, Ujú. No, sino que incluso busques embajadores, incluso busques gente que esté en contra de ello, para que exacto, tú, entre los pros y los contras, tú saques exacto, tus conclusiones, bueno, tú y tus compañeros, porque tú exacto. Sí, incluso vas a estar sesgado, porque a ti te va a apetecer o te va a gustar,
algo en concreto, pero también busca detractores. Y entonces, entre el embajador de Cypress, que yo en su día Sí, hablé con una total. compañera que también es de la comunidad, Estefanía, y personas que no estén a favor, decir, a ver, yo qué es lo que mejor veo para el proyecto. Eso es lo que le recomiendo así bueno, y asistir también a charlas y escuchar a profesionales Sí, como vosotros que también te den otra perspectiva de lo que tú sí. ves en tu día a día. Sí, yo creo que es tal con lo que tú decís, cuanto uno más conoce la variedad, tiene más opciones para elegir. O sea, yo creo que por eso las comunidades son muy ricas, no solamente por difundir conocimientos, sino generar instancias como paneles, este Claro. tipo de charlas que estamos teniendo ahora, Ujú. porque uno también quizás escucha términos o cosas o herramientas que nunca escuchó y te abre el abanico de opciones. Yo creo que cuanto uno más variedad tenga, lo hace madurar más en la forma de la toma de la decisión, siempre y cuando sea un proceso profesional, ¿no? O sea, no es bombardear por información, por tener bombardeo, pero sí ser crítico y entender de todo eso que hay, qué es lo que puede llegar a aplicar o no, y cómo lo adapto a mi contexto. O sea, Sí, sobre todo eso es el punto clave, el contexto, porque muchas veces yo he visto preguntas en LinkedIn o en nuestra comunidad de, oye, esta herramienta es buena, Y depende herramientas para además qué. súper locas. Sí, sí, sí. Es lo que iba a Depende decir. O para sea, qué. herramientas loquísimas que dices, es que no las he escuchado en mi vida. Y luego la mayoría son herramientas SaaS, o son herramientas en la nube que automatizan con inteligencia artificial, con un pricing de la leche. Y dices, joder, ¿por qué va? O sea, yo creo que al final se ve o se escucha en un foro en un momento dado y dices, joder, qué guay esta herramienta. Dices, un poco lo que dice Raúl, ¿para qué narices quieres esto? Porque, o sea, no lo utiliza nadie. O sea, incluso la comunidad que te puede dar soporte a esto es ínfima. O sea, no es lo que bien comentabas, de decir, una herramienta que lleve 10 o 20 años o lo que sea, pues como un Selenium que lleva un montón de tiempo, decir, joder, hay una comunidad, qué cosa que tú te encuentres y que sea problemática, a alguien seguro que le ha sucedido. En otro caso, si tú te encuentras un stopper, te lo comes tú solo porque no hay nadie que te dé soporte porque no lo ha sí, utilizado nadie. Entonces, bueno, es un poco loco todo, ¿no? Lo de las sí, herramientas Claro. es una locura. Mm. Pero bueno, sí. sí que comentabas, digamos, que en este caso, bueno, pues tú, digamos, no recomendabas, digamos, lo que eran herramientas. Estoy contigo, o sea, yo, vamos, esa idea la comparto 100%. Sí que tenía un compañero también de la comunidad, también Abel, que está por aquí. No Bien, sé si puedes levantar el micro, sí. creo. Sí, sí, estoy por aquí, Ah, estoy por venga, aquí. ahí Buenas está. tardes. Está en lo Nada, oculto, no se ha puesto ni la cámara. Ni No, problema, pero sí buenas que, a tardes. ver, a sí que ver. él tenía Aquí estoy. una pregunta y demás, un poco relacionada con cosas que yo creo que sí que puedes ¿Cómo contar un no? poquito o demás. ¿Cómo Así no? que nada, todo tuyo, ¿eh? No, nada, yo tenía, primero que todo, Claudia, oye, un placer. Un momentito, que está mi hija aquí, que no para No te ¿La internet. preocupes, es saludamos normal. también? Un ¿La momentito. saludamos también? ¿Quieres entrar en público? Espera un momentito. Espera. Sí. Nada, Claudia, primero que todo, que oye, gracias por estar aquí. Yo te sigo mucho siempre en redes, me he visto tus Muchas vídeos gracias. y he aprendido mucho con tus cosas, ¿no? Con tus Muchas publicaciones. gracias. ¿Vale? Mi trayectoria, sí, yo soy un desarrollador que hace 3 años, 4 años ya que me he dedicado al mundo de la calidad, ¿vale? Así Ok. que bueno, por ahí va. Entonces, yo tengo ahí dos cosas que siempre en los procesos, en las estrategias que hacemos de calidad, tenemos el ciclo este que mencionabas de la parte izquierda, la parte derecha y estas cosas. Cuando nos ocurre un error en producción, es decir, porque estos procesos es cuando todo va más o menos bien, pero si te ocurre un error en producción, en el momento que tienes que implantar rápidamente, ¿qué proceso sigues? ¿Cómo lo llevas a cabo? Porque hay que implantar rápido. Sí, ¿qué evidencias dejamos por ahí? ¿Creamos casos de prueba? ¿Hacemos una sesión de testing exploratorio? Sí, ¿cómo lo llevamos rápido a producción Sí. para llevarlo con garantía? Bien. Replanteo la pregunta para confirmar que la entendí. Ahí la pregunta sería cuando estamos en un proceso de integración continua, que tenemos entregas continuas, ¿cómo preparamos una versión a liberar que sea madura? Esa es la opción, o la pregunta, la pregunta es,
una vez que tenemos algo en producción, que tiene un defecto en producción, cómo publicamos en forma rápida la corrección de eso. No me quedó claro si era lo segundo, el escenario Perfecto. segundo. Bien, vamos por la puerta 2, entonces. Bien. Bien, ahí va a depender un poco cuál es tu pipeline de desarrollo, ¿sí? Si estás en un contexto en el cual estás con despliegue continuo, o sea, en general, o sea, para tener despliegue continuo, necesitas una infraestructura que te permita en forma rápida hacer esos rollbacks en caso de que encuentres un showstopper o algo bloqueante que el sistema tengas un defecto crítico. Entonces vamos por el peor escenario. Encontramos un defecto crítico, entonces ahí lo que va a suceder, si estamos en ese contexto, hay como estrategias para hacer esos rollbacks, ¿sí? Ahí lo que es la corrección del defecto, ahí creo que como cualquier proceso de mejora continua es entender la causa raíz que hizo que ese defecto se manifestara, entender en qué momento se inyectó ese defecto, porque puede ser un defecto que inyectamos por nuevo código, o ese defecto ya estaba y por cambios que hicimos en nuestro sistema se manifiesta por primera vez. Entonces ahí es importante analizar y entender la causa de por qué se manifiesta ese defecto, para después definir cuáles son las actividades preventivas a futuro para no incorporar defectos similares. Entonces, eso por un lado, pensando en lo que es la mejora continua, creo que eso siempre es parte de la conversación de cualquier tipo de defecto que nos surgen en producción que son bloqueantes. Al menos ese tipo de defectos deberían tener ese tipo de conversaciones a mi entender a los equipos. Después, cuando nosotros estamos en la corrección del defecto, ahí va a depender mucho cuál es la causa, pero nosotros seguro que vamos a tener que entender, según nuestra estrategia de prueba que ejecutamos, por qué ese defecto la estrategia no lo detectó. Pero no con un foco por echar culpa a alguien o no, sino para entender cómo nosotros podemos prevenir a futuro defectos similares a ese que se manifestó. Eso ya sea porque mejoramos nuestra estrategia o cobertura de pruebas automatizadas, porque agregamos checklists, porque mejoramos quizás cómo refinamos los requerimientos, porque fue algo que no habíamos detectado, que impactaba en otra área y no lo habíamos detectado. Entonces ahí como que creo que va a depender mucho cuál es la causa del defecto y entender en qué momento se inyectó, pero yo creo que las medidas de oportunidad de mejora en general vienen dadas en base a cuál es la causa, qué es lo que podemos mejorar para prevenir. Entonces ahí puede ser extender la base de automatización, mejorar el refinamiento si fue algo que no habíamos identificado, mejorar nuestros checklists, mejorar nuestra estrategia exploratoria. Entonces eso pensando en todo lo que viene con la prevención. Y después, en lo que es la corrección, para que llegue esa corrección a producción, también está muy, muy dada por cuál es el esfuerzo de corrección de ese defecto. Puede ser que sea, no sé, se cayó la integración con una integración de un web service porque cambió la firma del método y no nos enteramos, entonces eso es bastante fácil de corregir y probar con una prueba de humo bastante básica. Pero si la corrección implica un riesgo muy alto por los cambios que introduce, y la estrategia de prueba y los tiempos van a ser distintos. Entonces, yo creo que lo más importante cuando nosotros tenemos defectos en producción que son críticos es hacer el análisis de causa raíz, entender cómo podemos prevenirlo a futuro pensando en la mejora continua, y entender también cuáles son los riesgos al solucionarlo para entender en qué momento es mejor hacer esa corrección, porque quizás si es algo que inestabiliza todo el sistema, se decide hacer como un rollback de la versión y darle el tiempo que se necesita para hacer esa corrección, porque es algo crítico. Entonces, ahí lo importante es tener como esa forma de pensar que nos ayude a discernir la toma de decisión basada en riesgos, y que no es una decisión solamente del tester, es una decisión a nivel de equipo de todas las disciplinas, ¿no? Sí. Ahí no sé, Abel, si va por ese lado la pregunta, sí, pero te invito a repreguntar. Te invito a repreguntar. Perfecto, ¿no? O simplemente, pues sí,
confirmas o me ayudas muchísimo en el enfoque más o menos que estamos haciendo. Es decir, primero, si las conversaciones que dices, pues a posteriori ya se tomarán, se mejorarán refinamientos, tengo pues un mapa conceptual donde digo, oye, mira, si se toca esta área, pues evidentemente ahora hay que añadir también, revisar estas cosas que fueron la causa del problema, pues eso hay que tenerlo claro. Y lo anterior, pues lo que decías, pruebas de humo y estas cosas para poder salir cuanto antes a producción y corregirlo. Ahí, en Perfecto. general, cuando tenemos que volver a producción rápidamente con la corrección, por decirlo de una forma, el tener confianza en el sistema, también muchas veces tenemos esa confianza porque tenemos una base de automatización que nos da confianza en la madurez de nuestro sistema con respecto a ese cambio. Entonces, ahí también es importante entender, o sea, la automatización, como dice Janet Gregory, es un detector de cambios. Entonces, es entender si al hacer esa corrección hay cambios que hace que el software se comporte distinto a como se estaba comportando antes. Ahí yo lo que trataría de entender es qué cobertura tenemos que extender en nuestra base de automatización para futuro poder detectar ese tipo de situaciones que en forma previa no la pudimos detectar en etapas más tempranas, por decirlo de una forma. Porque en definitiva, lo que queremos es tener sistemas maduros y todas las prácticas que en definitiva en la industria se van como impulsando desde el punto de vista de pruebas y calidad, es entregar mejor software a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Entonces, las estrategias de prueba van evolucionando para acompañar también las exigencias del mercado. O sea, en el pasado, por ejemplo, en muy pocos sistemas, yo soy bastante mayor, aunque lo parezca, pero en el pasado, no sé, o sea, yo estoy hace más de 20 años trabajando en esto, entonces, en sus inicios, trabajo desde joven, desde que estaba en facultad. Entonces, no soy tan mayor. Entonces, los sistemas o los productos que tenían prueba de performance eran sistemas específicos porque se necesitaban habilidades muy específicas que muy pocas personas tenían. Hoy las pruebas de performance, que es un atributo de calidad, además de las exigencias de que funcionalmente funcione el sistema, valga la redundancia, hoy los usuarios tienen exigencias de atributo de calidad, de requisitos que quizás no son funcionales, como son la performance. Un sistema de compra que en un Black Friday se caiga, pierde imagen y pierde clientes y desaparece fidelidad. Entonces, las estrategias de prueba también han evolucionado también con las exigencias del mercado. Y por suerte, ¿no? Porque también aprendemos más cosas y vamos madurando. Lo mismo pasó, creo que lo podemos ver con las pruebas de usabilidad. Yo creo que hace 5 años, prueba de usabilidad era como algo muy nuevo para muchos. Hoy sabemos lo que son pruebas de usabilidad, cómo la experiencia de usuario puede afectar la adopción de nuestro sistema. Lo mismo pasa con la accesibilidad. Ahora hay hasta regulaciones estatales o a nivel de, bueno, en Europa son como hasta más fuertes todavía, de que tienen que tener los sistemas, porque si no, los sistemas médicos o globales no pueden estar en producción. Entonces, todas esas exigencias que el mercado va haciendo también a nosotros nos hace pensar la mejora continua. Entonces, nuestras estrategias se adaptan también a todo eso que el mercado va exigiendo, y nuestro sistema de construcción, nuestros procesos de construcción nos permiten también tener una base de construcción que podamos hacer ese tipo de pruebas, porque antes era solo el foco funcional, después la automatización y así sucesivamente. Entonces creo que estamos en un lugar interesante. Sí. Nada, pues mira, está Alberto otra vez por aquí, que ha llegado ya después de recoger a la niña. Bien, Nada, buenísimo. tenía otra pregunta y ya con esta, si te parece, se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero, ¿vale? Pero bueno, le doy paso a Albert y sí que te invito oye, te hago una segunda invitación para volver a lanzar todas esas preguntas que teníamos en esa charla, porque está siendo súper interesante. Que sé que ahora te tienes que ir y nada, ya cerramos la charla con su pregunta. Muchas gracias.
Nada, una pregunta creo sencillita, porque a mí me interesa bastante cuáles son tus fuentes de aprendizaje y las referencias que tienes o que has utilizado en tu carrera profesional. Bien, sí. Bueno, contextualicemos un poco pensando cuáles fueron mis fuentes de aprendizaje. Yo creo que los años han ido como variando los tipos de Sí, fuentes, sí, por decir una sí. forma. Los inicios, quizá, o sea, más a lo Exacto, mejor enfocado al inicio, porque seguro que hay mucha exacto. gente que nos habla, que está Sí, en sus inicios, es decir, cómo has llegado, digamos, pues a convertirte en ese referente en el mundo de Cuba como lo eres ahora mismo, o sea, así de claro. yo creo que a mí me ha ayudado mucho la formación que tengo. O sea, yo creo que yo soy ingeniera en computación, entonces yo creo que el haber estudiado esa carrera me dio muchas herramientas para estar en la industria tecnológica, obviamente, y dentro de lo que es el área o la disciplina de testing, creo que me ha dado muchas herramientas tener esa formación. ¿Sí? Entonces yo creo que siempre tener alguna formación técnica nos da herramientas, no pensando solo en la programación, sino que nos da habilidades como mejorar la abstracción, tener habilidad para hacer modelos. Nosotros pensemos que cuando estamos probando software, lo que estamos haciendo es una interpretación de lo que tiene que resolver el sistema, eso es un modelo, y después tenemos que pensar cómo recorremos ese modelo de la forma más eficiente con estrategias de prueba. Entonces yo creo que el tener esa formación me ha ayudado a eso, no solamente a un conocimiento técnico, sino también a la parte de abstracción, modelado, conocimiento de proceso y ingeniería de software. Al principio, mi fuente de información, por decir una forma, eran libros, ¿sí? Libros en inglés, porque cuando yo comencé en esta disciplina no había tanto acceso a información en Es verdad, sí, castellano, es verdad. entonces leí libros que ahora son súper conocidos, pero quizás en su momento no eran tan como ahora. Por ejemplo, leí el libro de Software Testing Techniques de Boris Bézier, que es bastante pesado de leer, porque está escrito de una forma como muy técnica, que habla de técnicas de diseño de caso prueba, pero yo creo que es uno de los libros que me ha ayudado mucho. Después leí mucho de Sam Kanner, leí muchas cosas de él a mis inicios, que es el libro de Lesson Learned on Software Testing, creo que era así el nombre. Después leí libros como de Dorothy Graham sobre testing de automatización, después de pruebas exploratorias, Elizabeth Hendrickson, los libros de Lisa y Janet. Pero bueno, todas esas bibliografías en ese momento eran en inglés. Entonces, una de las principales razones por las que surgió Testing hace más de 10 años fue empezar a evangelizar y tener recursos en inglés. Hoy te diría que, además de los libros en inglés, hay una fuente de aprendizaje que yo la uso muchísimo, que es las comunidades y las conferencias. ¿Sí? O sea, las comunidades, o sea, yo escucho mucho webinar, ahora hay muchos paneles, me interesa mucho escuchar paneles porque tengo la posibilidad de escuchar referentes y personas que admiro, que tienen experiencia en la industria, que me interesa conocer su punto de vista en ciertos temas, entonces escuchar paneles, entrevistas, como este tipo de cosas me gustan. También, entonces, en ese sentido, hoy día hay muchas comunidades y conferencias que nos dan una plataforma, no solo presencial, como hablábamos al inicio, sino también virtual, y también nos da otra fuente como de aprendizaje, que es a través del networking. Nosotros, el networking te permite conocer experiencias de otros, te permite escuchar algo que no conocías y después buscar información. Yo creo que más allá de, bueno, creo que también las comunidades y conferencias te permiten acercarte a tus referentes. O sea, mis primeras conferencias no fueron en LATAM, mis primeras conferencias fueron en Europa. Y mi primera conferencia como speaker fue en Expo Cubana en el 2009, después en el 2010 que conocí a Maxi para VLC Testing, y en el 2010 conocí en persona a Dorothy Graham, que yo ya había leído su libro y era fanática, y ella me acercó a conferencias en Londres y después me apoyó en otro tipo de cosas, y bueno, eso me dio la posibilidad de después traer ideas para aplicar cosas acá en la TAM. Yo creo que las comunidades no es solamente el conocimiento de escuchar el webinar, sino que también te estimula la creatividad de buscar cosas. Yo creo que
mi recomendación, así como más allá de libros, webinars, podcast, paneles, formación técnica, cursos, etcétera, lo más importante es la actitud. el tener el ser consciente de buscar uno mismo las oportunidades y estar dispuesto a aprender, ¿sí? O sea, creo que de la misma forma que el software está en mejora continua en los procesos de construcción, nosotros como profesionales también. Entonces creo que es fundamental como capitalizar siempre cada experiencia y cada vivencia y entender qué podemos aprender de eso y qué cosas podemos llegar a aprender de lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que fuentes de información hoy día hay muchísimas, hay un bombardeo igual que de herramientas. Creo que lo más importante es priorizar y ponerse un objetivo de lo que uno quiere profundizar y entender, y acercarse a comunidades o referentes y empezar a explorar en eso y experimentar. Yo creo que el aprendizaje se da cuando uno lleva ese concepto que ve en la teoría y lo pone en práctica en sus proyectos. El equivocarse, el enfrentarse a la dificultad, el pedir ayuda, el reflexionar, todo eso es lo que realmente te hace madurar en lo que es el aprendizaje. Entonces, yo creo que es más una cuestión de actitud. Hay una canción acá que dice que es una cuestión de actitud, que no sé si se conoce allá. No, y es verdad que dentro de lo que es el tester como tal, es verdad que la actitud y la aptitud también es muy importante, digamos, para eso, para crecer y para ser un buen profesional. Sí. Totalmente. Así que nada, yo por mi parte, es verdad que ya como llega la hora y sé que tienes otra reunión, no te quiero enredar más. No hay problema. Pero es verdad, estaríamos aquí un buen rato con otro montón una segunda vuelta. Sí, la verdad encantado. que Te invito directamente aquí para el año que viene, a hacer claro otra segunda vuelta con un montón de cosas interesantes que se nos han quedado en el tintero. Encantada. Se fue volando la hora, en realidad. Sí, impresionante. siempre pasa igual. Estoy con el modo pantalla para verlo, no veo la hora, no sé en qué hora estamos. Sí. No, son menos 10 ahora, son menos 10. Entonces perfecto. sí, te damos ese impasse un poco para que llegues a la reunión bien. Y nada, de verdad, un placer, Claudia, de verdad. Un placer el tenerte aquí. Por el espacio, por conversar. La verdad que me encanta este tipo de instancias. Los felicito por generarlas también. Muchas gracias. Seguimos Muchas gracias. Un placer enorme. Y un nada, abrazo enorme. Lo subiremos al canal de YouTube. Entonces nada, por allí estamos. Así nada, un abrazo muy fuerte, Claudia. Muchas gracias. Abrazos. Un abrazo. Gracias. Chau. Gracias a todos. Hasta luego. Chau.